Mis hermanos, en los mensajes anteriores hemos estado viendo y estudiando 3 declaraciones extraordinarias de nuestro Señor Jesucristo. La primera de ellas es el pan de vida, donde Jesús se mostró que solamente Él puede satisfacer la necesidad más profunda del ser humano. En segundo lugar, vimos que Él dijo y declaró: yo soy la luz del mundo, afirmando y enseñándonos que solamente Él puede sacar al pecador de las tinieblas y conducirlo a la vida. Y en tercer lugar, recientemente, en la última predicación, estuvimos viendo esa declaración donde Jesús dice: yo soy la puerta. Y ahí Jesús nos recuerda de que solamente por medio de Él es que podemos entrar en el pueblo de Dios y encontrar salvación. Pero después de Jesús haber mostrado estas 3 declaraciones, o haber dicho mejor estas 3 declaraciones, nosotros pudiésemos preguntar, pero una vez se entra por esa puerta, una vez se pasa a través de esa puerta, ¿quién cuida las ovejas? ¿Quién protege a las ovejas? ¿Quién las sostiene cuando las ovejas corren peligro? ¿Qué sucede con aquellos que han entrado, en fin de cuentas, por esa puerta? Y la respuesta nosotros la encontramos en el pasaje que hemos leído esa mañana. Jesús dice en el versículo 11 específicamente: yo soy el buen, ¿qué dice, hermanos? Pastor. Y esa es la 4ª declaración de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en la que no solamente abre la puerta hacia la salvación, sino que Él dice: yo permanezco con las ovejas para cuidarlas. Porque yo soy, y dice una vez más el versículo, el buen pastor. Y Jesús, como ya lo estudiamos en mensajes anteriores, está utilizando una imagen o una alegoría muy conocida para su época del pastor y las ovejas. Y de hecho nosotros mencionamos en sermones anteriores que esta misma imagen aparece de forma repetida también en el Antiguo Testamento para hablar del cuidado que Dios tiene acerca de su pueblo. Y citábamos 2 pasajes específicos: el Salmo 23, que es básicamente el salmo que acabamos de cantar, y Ezequiel capítulo 34, Ezequiel. Pero el Salmo 23, versículo 1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y mis amados hermanos, lo que nosotros encontramos aquí es algo mucho más extraordinario, mucho más profundo, porque Jesús no simplemente dice que Dios tiene cuidado de las ovejas. Jesús no simplemente dice eso, Él dice: yo soy el buen pastor. Y en ese versículo 11, Jesús da una clara evidencia de por qué Él es el buen pastor. A ver quién me dice cuál es esa evidencia que Él da en ese versículo. El versículo dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Cuál es la evidencia del buen pastor? Que da su vida por las ovejas, hermanos. Y esto es el más grande contraste entre Cristo y los falsos pastores. Porque como ya hemos estudiado, los falsos pastores buscan beneficiarse o sacar un provecho propio de las ovejas, mientras que Cristo entrega su vida por ella. Los falsos pastores huyen cuando las ovejas están en peligro, o cuando llega el peligro al redil de las ovejas. Cristo permanece con las ovejas. Los falsos pastores abandonan el rebaño para protegerse ellos mismos, mientras que Cristo está dispuesto a morir para salvar a sus ovejas. Por eso, mis amados hermanos, este pasaje nos lleva directamente al corazón
del Evangelio. Y este es algo que vamos a estar haciendo recurrentemente a medida vayamos avanzando en este texto. Porque Jesús está hablando de algo que todavía no había pasado o que todavía estaba por suceder en un futuro próximo. Y eso es justamente lo que ocupa el centro de su misión. ¿Cuál es el centro de la misión de Jesucristo? Bueno, que Él entregaría su vida por las ovejas y lo haría de forma voluntaria. Así que, en resumen, y para la idea central de mi sermón esta mañana, Jesús es el buen pastor que entrega su vida por sus ovejas. Las conoce personalmente, y atención con esto porque esto es sumamente importante, y las reúne bajo su cuidado. Voy a repetirlo. Jesús es el buen pastor que entrega su vida por las ovejas, las conoce y las reúne bajo su cuidado. Pero esto me lleva entonces a pensar en mi propósito para esta mañana a través de la exposición de estos versículos. Bueno, mi propósito para esta mañana con ustedes, amados hermanos, es que nosotros reconozcamos que Jesucristo, como el único, perfecto, exclusivo, buen pastor, confiemos en su sacrificio y que descansemos en su cuidado. ¿Cómo? Siguiendo fielmente su voz. Porque Él es el único buen pastor. Pero mis amados hermanos, una vez más, para traer al recuerdo lo que ya hemos visto en el capítulo 9 y en el capítulo 10 en los primeros versículos, porque recordemos que estos versículos del 11 al 18 están siguiendo una secuencia desde el capítulo 9, donde Jesús sana a un hombre que estaba, ¿cómo estaba? Ciego, y era ciego de nacimiento. A este hombre, los falsos maestros, los fariseos, estaban, voy a decir así, tratando de hacer que este hombre negara el milagro que había sucedido en él. Y ellos, para sacar esas palabras de este hombre, le interrogaron, fueron con sus padres, interrogaron a sus padres. Y de hecho, algunos, y de hecho personas también cerca de Jesús dijeron, son cosas, y este mismo hombre también dijo, son cosas que no hemos visto. Y este hombre dijo, Jesús, ese hombre que trajo sanidad a mi vida, bueno, ese hombre viene de Dios, confesó este hombre que había recibido la vista. Pero ¿qué hicieron los líderes religiosos? Bueno, los líderes religiosos lo expulsaron. Y eso fue, en resumen, básicamente lo que vimos del capítulo 19. Pero Jesús dice en los versículos del 1 al 7, yo soy la puerta. En el primer versículo dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino el que sube por otra puerta, ese es ladrón y salteador. Y Jesús dice en el versículo 7, más adelante, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y en el versículo 9 vuelve a repetir esa expresión y dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, aquí ya no dice, yo soy la puerta de las ovejas, sino que dice, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Cristo está diciendo entonces, bueno, solamente a través de mí pueden entrar, alcanzar salvación, ser parte del redil de Dios, pero ahora Jesús va a seguir expandiendo o explicando un poco más a detalle esa imagen del pastor y las ovejas. Así que no solamente quiere mostrarnos por dónde entran las ovejas, sino también quién las cuida una vez entran por la puerta. Y eso es lo que Jesús dice en el versículo 11. Yo soy el buen pastor. Y aquí entro a mi primer gran punto de esa mañana, el cual he titulado, el buen pastor entrega su vida por sus ovejas. ¿Cómo es el primer punto, hermanos? El buen pastor entrega su vida por sus ovejas. Y si nosotros nos fijamos bien, mis amados hermanos, en el versículo 11, Jesús inicia con una declaración muy sencilla,
pero a la misma vez muy extraordinaria, muy profunda. ¿Qué es lo que dice en el versículo 11? Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Hermanos, Jesús no define al buen pastor por lo que el buen pastor recibe de las ovejas. Jesús no lo define de esa manera, sino que define al buen pastor por lo que ese buen pastor está dispuesto a hacer y a dar por las ovejas. Así que la característica esencial que Jesús describe del buen pastor es que entrega su vida por las ovejas. Y si nosotros pensamos en el contexto social y cultural del momento, en el mundo antiguo el pastor tenía la responsabilidad de proteger a las ovejas, alimentar a las ovejas. ¿Por qué? Porque las ovejas, y como mi hermano Carlito lo mencionó la vez anterior, las ovejas eran vulnerables, las ovejas podían ser atacadas por animales salvajes. De hecho, las ovejas eran tan torpes que podían perderse y por lo tanto necesitaban la guianza y la ayuda de un pastor. Por eso, un buen pastor, en el contexto cultural, no podía ser indiferente con sus ovejas. Él tenía que estar ahí presente, él tenía que cuidarles, él tenía que alimentarles, él tenía que dirigirles, él tenía que estar al 100% entregado para sus ovejas. Pero Jesús, como el buen pastor, va a llevar esta responsabilidad mucho más lejos. Él no dice simplemente que protege a las ovejas y que las alimenta. Y eso ya lo vimos, que cuando entran por la puerta encuentran alimento, Él les protege, Él les da vida, Él las guarda. Pero Jesús ahora agrega algo mucho más interesante. Él dice que como buen pastor da su vida por sus ovejas. Y aquí en los versículos 12 y 13, Jesús va a hacer una diferenciación sumamente radical entre los falsos pastores y Él como el buen pastor. Y dice en los versículos 12 y 13, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo. ¿Y qué hace el asalariado? ¿Qué hace, hermanos? Deja las ovejas y huye. ¿Y qué pasa luego? Bueno, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Y el versículo 13. Así que el asalariado huye. ¿Por qué huye el asalariado? ¿Por qué dice el versículo, hermano? Porque es asalariado. ¿Y qué más sigue diciendo al final? Y no le importan las ovejas. Si está ahí simplemente por ser un asalariado y no le importan las ovejas, ¿qué es lo que le importa entonces? Su pago. Sí. A él no le interesa si va a llegar el lobo y se las va a comer a todas. Cuando él vea el lobo, él va a ser el primero en salir. Él está interesado por sí mismo. El asalariado trabaja con las ovejas, pero no las ama como propias. ¿Se entiende eso? Porque eso es lo que Jesús está tratando de explicar aquí. Mientras todo esté tranquilo, el asalariado ahí va a estar con las ovejas. Y va a parecer un buen pastor porque va a dedicar su día entero, digamos así, laboral, a trabajar con las ovejas. Pero cuando el peligro aparece, cuando el peligro asoma, ¿en quién piensa primero? En su propia vida. Pero el buen pastor hace lo contrario, y por eso es que hablamos aquí de que Cristo hace un contraste entre los falsos maestros y Él como el buen pastor. Porque cuando el buen pastor ve llegar el peligro, Él no abandona las ovejas. De hecho, miren, ni siquiera pelea a favor de ellas, Él se entrega. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que dice el versículo. Y aquí Jesús, hermanos, está señalando algo mucho más grande y más profundo que el cuidado cotidiano de un rebaño de ovejas. Él está anunciando su propia muerte. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús?
anunciando su propia muerte. Jesús sabía, hermanos, que se llegaba el momento, se acercaba la hora en el que tenía que ser clavado en una cruz. Él sabía que el pecado de su pueblo, de sus ovejas, tendría que ser juzgado y que él mismo, como el buen pastor que su vida da por las ovejas, tendría que ocupar el lugar de aquellos que había venido a salvar. ¿Se comprende, hermanos? La imagen que Jesús está usando con el pastor y las ovejas y al hablar de su sacrificio. Por eso cuando él dice, hermanos, el buen pastor su vida da por las ovejas, él está anticipando entonces ese sacrificio que él llevaría a cabo en la cruz del Calvario. Hermano, y aquí hay que ser claro, la cruz no es un accidente que no tenía que pasar, eso tenía que suceder. Hermano, y esto ya lo mencioné yo en mensajes anteriores, porque Cristo, mire, no murió porque perdió el control de los acontecimientos o de los sucesos del momento. No, Cristo se entregó voluntariamente, porque Él no es un asalariado. Él ama a sus ovejas. Él entregó su vida voluntariamente por sus ovejas. Y mire, mi amado hermano, esa es la belleza del evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros somos esas ovejas que necesitaban ser rescatadas. Tú y yo éramos esas ovejas torpes que se perdían, que si el lobo las atacaba no hacían nada más, solo dejarse morder y comer. Cristo tuvo que morir por ti y por mí. Eso es lo que Cristo está enseñando, mi hermano. Nosotros merecíamos el juicio por nuestros pecados. Tú y yo. Pero ¿qué hizo Cristo? Él cargó sobre Él la culpa de tus pecados y de mis pecados. Mire, hermano, nosotros estábamos expuestos a la condenación eterna. Estábamos así para caer a la condenación eterna. Pero Cristo vino y nos quitó y Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él se puso delante de sus ovejas. Él entregó su propia vida por aquellos que debía salvar. Hermanos, y aquí no podemos obviar que lo que el texto y lo que Cristo está hablando es sobre la gran doctrina de la expiación. Eso es lo que Cristo está hablando. ¿Y qué es esa gran doctrina de la expiación? Bueno, es el acto por el cual Jesucristo, para decirlo en palabras sencillas, a través de su muerte en la cruz, pagó el castigo de los pecados de su pueblo. Eso es, hermano, lo que Cristo hizo. Decirlo es fácil. Entenderlo es fácil. Pero el que padeció en la cruz es Cristo. Tus pecados fueron llevados por Cristo en la cruz. Ahí Él satisfizo la justicia infinita de nuestro Dios. Allí en la cruz, Cristo aplacó la ira del Padre. ¿Y qué logró Cristo con eso? Tu reconciliación y mi reconciliación con el Padre. Tus pecados fueron perdonados, tus pecados fueron limpiados, mis pecados fueron limpiados. Por eso, hermanos, cuando contemplemos la cruz, cuando contemplemos y veamos el sacrificio de Cristo, no estamos viendo a un simple hombre sufriendo una muerte injusta por mentiras de otro par de hombres. No, estamos viendo al buen pastor muriendo por nosotros. Eso es lo que vemos en la cruz. Esto nos lleva entonces, hermanos, a mirar a la cruz y preguntarnos con toda sinceridad, ¿qué significa para mí que Cristo haya dado su vida en la cruz? Voy a repetirlo, hermanos, porque esa pregunta es sumamente interesante. ¿Qué significa para mí que Cristo haya dado su vida en la cruz? ¿Por qué hago esa pregunta, hermanos? Porque mire,
Podemos estar tan acostumbrados a escuchar acerca de la muerte de Cristo, de que fue clavado, hemos leído los evangelios una y otra vez, la crucifixión de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, hemos visto la película La Pasión de Cristo 1000 veces y la sigo viendo y cada Semana Santa la ponen en los canales de televisión y la vemos una vez más y estamos tan acostumbrados a ver la cruz de Cristo como si nada. Pero, el bendito pero. Hermanos, la cruz es algo precioso y no debe de ser pasada como una cosa más. Tu salvación y mi salvación no es cosa barata. Costó la sangre del Hijo de Dios. El único que con total autoridad podía decir, yo he vivido una vida perfecta. El único. Él tuvo que morir. Por ti y por mí. Y mis amados hermanos, Cristo no solamente nos dio algo, la salvación, digamos, no, Cristo se dio a sí mismo. Él se entregó a sí mismo. Por eso es que, mis amados hermanos, tu confianza y mi confianza no descansa en nuestras fuerzas, no descansa en lo que podemos hacer nosotros por Dios, no, sino que descansa en lo que el pastor, el buen pastor, ya hizo por nosotros. En eso descansa tu confianza y mi confianza, hermano, porque mire, si Cristo estuvo dispuesto a entregar su vida completamente por sus ovejas, nosotros podemos descansar en su amor, incluso en medio de las dificultades, incluso en medio de las pruebas, incluso en medio del dolor que probablemente estés llevando hoy y estás aquí presente con una angustia en tu ser, en tu corazón, en tu pensamiento. Mi amado hermano, déjame decirte, el pastor que te salvó y que nos salvó no es indiferente a tus pruebas, no es indiferente a tus luchas, no es indiferente a tus necesidades. Él las conoce, hermano. El mismo Cristo que murió por nosotros continúa cuidando de nosotros. Y mire, hermano, en este pasaje Jesús no se queda ahí con decir, yo entregué mi vida por ustedes, o el buen pastor da su vida por las ovejas. No. Jesús va a decir mucho más. Y aparte de decirnos ya que Él entregó y entrega su vida por las ovejas, Él también dice que tiene una relación cercana y estrecha con sus ovejas. Y eso me lleva a mi segundo gran punto de esta mañana. El buen pastor conoce a sus ovejas. Y sus ovejas conocen su voz. Versículos 14 hasta el 15. Si bien es cierto, hermanos, Jesús entrega su vida por las ovejas, Jesús añade una verdad igualmente hermosa en estos versículos. Mire lo que dice el versículo 14. Yo soy el buen pastor, una vez más. ¿Y qué dice luego, hermanos? Y conozco mis ovejas. ¿Y las ovejas? ¿Qué pasa con las ovejas? Y las mías, dice él, me conocen. Hermanos, Jesús aquí nos permite ver un poco más profundo, digamos así, la relación que hay entre él y su pueblo, o entre el buen pastor y sus ovejas. Porque el buen pastor no solamente muere por las ovejas, él las conoce personalmente. Él sabe quiénes son. Y la palabra que se utiliza aquí, la palabra que utiliza Jesús aquí para decir que conoce a sus ovejas, es una palabra, hermanos, que da a entender que se tiene un conocimiento profundo, un conocimiento personal y relacional con sus ovejas. Así que Cristo no solamente conoce a sus ovejas como un listado de nombres que están ahí en una hoja. No, Él conoce personalmente a cada una de sus ovejas. Por nombre. Él conoce verdaderamente a los suyos. Él conoce las debilidades de sus ovejas. Él conoce las luchas de sus ovejas. Él conoce los temores de sus ovejas. Él conoce las caídas,
los fracasos y los pecados de sus ovejas. Incluso conoce nuestras necesidades antes de que se las digamos a Él. Hermano, este es el buen pastor. Buen pastor te conoce perfectamente. Y mire, hermano, voy a decir esto y probablemente algunos me entiendan ahorita y si no me van a entender con lo que voy a decir después. Y aún así, conociéndonos perfectamente, nos ama. ¿Por qué acabo de decir eso? Mire, hermano, nosotros podemos ocultar muchas cosas delante de las personas. ¿Me doy a entender con eso? Nosotros podemos ocultar muchas cosas delante de las personas. Podemos mostrar una apariencia delante de los demás y guardar en secreto para nosotros solos aquello que realmente tengo en el corazón. Pero este buen pastor nos conoce a la perfección. Por lo tanto, tú y yo no podemos ocultar y esconder nada delante de Él. Este pastor, hermanos, conoce completamente sus ovejas. Y aún así, fue a la cruz por ellas. ¿No es eso maravilloso? Hermano, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Es que no somos perfectos. Fracasamos, transgredimos la ley del Señor, no somos obedientes. Para resumirlo, no somos los mejores cristianos y aún así Él nos ama. Y aún así Él murió por nosotros. Mire lo que dice, bueno, en una frase que se atribuye normalmente a Spurgeon, no estoy muy seguro de que sea de Spurgeon, pero se le atribuye generalmente a él. Él dice lo siguiente: estoy tan contento de que Dios me haya escogido antes de la fundación del mundo, porque nunca me hubiera escogido después de que nací. Spurgeon está diciendo, yo no tengo ningún mérito para que Dios me escogiera después de haber nacido. Por lo tanto, agradezco a Dios que me haya escogido antes. Pero mire, hermano, Jesús no solamente dice que Él conoce a sus ovejas, Él dice, y las mías me conocen. Así que el buen pastor, hermanos, conoce a sus ovejas. Sus ovejas conocen también al buen pastor. Esto no significa, mis amados hermanos, o no consiste simplemente en saber cosas acerca de el nacimiento de Jesús, acerca de los milagros de Jesús, de sus enseñanzas, de su muerte misma o de su resurrección. No, sino conocer verdaderamente a Cristo como nuestro buen pastor. Y eso, mis amados hermanos, nos lleva a pensar en qué significa entonces conocerle verdaderamente. Las ovejas dicen que, y ya lo hemos visto en el pasaje anteriormente, oyen su voz, y cuando oyen la voz, ¿qué hace? Las llama por su nombre, las saca. ¿Y qué es lo que hacen las ovejas? Escuchar y lo siguen. Hermanos, obedecer a Cristo, escuchar a Cristo, es seguir a Cristo. Esto quiere decir, hermanos, escuchar su palabra, reconocer su autoridad. Hermano, el creyente, la oveja, aprende a distinguir la voz de su pastor de las muchas otras voces que intentan conducirlo en direcciones opuestas. La buena oveja escucha la voz del buen pastor y sigue la voz de su buen pastor. Y esto, mis amados hermanos, tiene una implicación sumamente práctica para nosotros en la vida cristiana. Porque si Cristo es nuestro pastor, nosotros necesitamos permanecer escuchando su voz. ¿Y dónde escuchamos su voz, hermanos? En su palabra. Por lo tanto,
Hermanos, esto nos llama a que nosotros vayamos constantemente a meditar en la palabra del Señor. Necesitamos permanecer escuchando su voz. Las palabras del Señor las escuchamos solo en la Escritura, porque allí el buen pastor nos enseña quién es Dios. Aquí en la Escritura el Señor nos enseña y nos muestra nuestro pecado, nuestra rebelión, nos revela también su gracia, nos muestra cómo es que la oveja, cómo es que el cristiano debe de caminar. Por eso, hermano, la iglesia que quiere seguir al buen pastor debe ser una iglesia que medita, que reflexiona, que escucha, que lee su palabra, que canta su palabra. Hermano, nosotros no seguimos a Cristo por medio de las emociones. Porque las emociones, ¿cómo son, hermano? Hay veces que las emociones nos traicionan, porque las emociones están así. No podemos seguir a Cristo por medio de las emociones. Nosotros no seguimos a Cristo, hermano, simplemente siguiendo las opiniones de otras personas. No. Nosotros no seguimos a Cristo construyendo nuestros propios caminos. No, es que yo creo que así es y así lo voy a hacer. No, hermano, seguimos a Cristo escuchando su voz a través de su palabra. Pero en el versículo 15, Jesús continúa explicando la profundidad de esta relación. Y él dice, bueno, para retomar desde el 14, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Pregunto, ¿cómo conoce el Padre al Hijo? ¿Lo conoce perfectamente o no? Sí. ¿Y cómo conoce el Hijo al Padre? De la misma manera. Y Jesús dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. ¿Entienden lo que Jesús está diciendo, hermanos? Así conozco a mis ovejas. Y el versículo 15 termina diciendo, una vez más, y pongo mi vida por las ovejas. Mire, hermano, esto es precioso. Porque Jesús vuelve nuevamente al tema de su sacrificio en la cruz. Y esto nos muestra que su conocimiento de las ovejas no es una simple información acerca de ellas. Es que tiene el cabello blanco o tiene el cabello rizado, por decir algunas cosas. No, hermano, es un conocimiento que está ligado, que está unido a su amor. Él las ama, las conoce perfectamente, a tal punto que entrega su vida. Hermanos, mire, ese mismo pastor que conoce a sus ovejas es el pastor que pone su vida por ellas. Y esto nos lleva una vez más al corazón del Evangelio, porque Cristo no murió sin propósito, sin un objetivo que cumplir o sin una... no murió por una casualidad o porque, como ya lo dije, perdió el control de su situación. No, hermanos, Él entregó su vida específicamente para salvar a sus ovejas. ¿Qué es lo que quiero decir? Que Cristo tuvo un propósito salvador. Él tenía un objetivo claro, Él tenía una misión clara que cumplir. Rescatar a aquellos que el Padre le había dado. Él no está sacrificando su vida y entregando su vida por las ovejas para ver si alguien puede ser salvo. No, Él está asegurando la salvación de sus ovejas. La salvación de sus ovejas es segura porque quien murió por ellos es Cristo. Como Él mismo dice más adelante en el versículo 28 de este mismo capítulo. ¿Qué es lo que dice? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Y qué dice luego? Ni nadie las arrebatará de mi mano. Yo les doy vida eterna. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mire, mi amado hermano, tu seguridad y mi seguridad no está
basada en la fuerza con la que yo me agarro de Cristo. No, hermano, porque tu fuerza se puede acabar o te puedes terminar cansando y te vas a soltar de Cristo. Tu seguridad y mi seguridad está basada en la fuerza con la que Cristo nos sostiene. Y quizá ya hayas escuchado este ejemplo en algún momento. Pero cuando tú te vas a cruzar una calle de 4 carriles con tu niño, deja que tu niño te agarre de aquí del pantalón o de la falda, en el caso de las hermanas, y ahí te cruzas la calle bien tranquilo. ¿Qué haces con tu niño? Tú lo agarras, ¿verdad? Fuerte, para que no se te quede. Hermanos, nosotros somos el niño y Cristo es nuestro Padre. Él nos agarra. Él nos tiene sostenido fuertemente. Esta verdad, hermanos, debe producir en nosotros un consuelo profundo. Porque hay momentos en los que tú puedes sentir y yo puedo sentir que nadie comprende completamente lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Podemos sentirnos solos, podemos sentirnos débiles, de hecho podemos sentirnos confundidos. Pero mi hermano, esta mañana el Señor está diciendo, yo te conozco, yo te entiendo. Mi amado hermano, el buen pastor conoce tu caminar. El buen pastor conoce tus luchas. De hecho, el buen pastor conoce aquellas caras que no sabes cómo expresar delante de él. Él conoce tus luchas. Y mira, hermano, porque Él te conoce, tú puedes confiar en Él y puedes descansar en Él. Tú quizás dices, Señor, yo no puedo, no sé cómo decirte esto. Él ya lo sabe, hermano. Descansa en Él. Pero este texto, hermanos, también nos llama a examinarnos. Y la pregunta es, ¿conocemos nosotros realmente la voz del buen pastor? Porque no basta con decir, yo pertenezco a Cristo. No, sus ovejas, dice el versículo 27 de este mismo capítulo, mis ovejas, dice, oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Por eso, hermanos, nosotros debemos de preguntarnos si nuestra vida está siendo realmente gobernada por la voz de Cristo o por las voces del mundo. ¿Qué pasa cuando su palabra confronta nuestros pecados? ¿Qué es lo que pasa en mi interior cuando su palabra me confronta? ¿La escucho o la desecho? ¿Qué pasa cuando su palabra nos llama a obedecer? ¿La obedecemos o la desechamos? ¿Qué pasa cuando su palabra nos llama a confiar? ¿Descansamos en ella y en sus promesas que son dadas por Dios? ¿O simplemente decimos, qué bonito ese versículo? Hermano, el buen pastor está con nosotros. Pero Jesús enseña algo más en este pasaje, hermanos. Porque Él no solamente tiene ovejas que ya están dentro del redil, y es lo que vamos a leer a continuación. Hay otras ovejas que todavía deben ser llamadas. ¿Qué debe pasar con estas ovejas? Deben ser llamadas. Su propósito es reunirlas bajo un solo pastor y formar, ¿cuántos rebaños? Uno solo. Y eso me lleva a mi tercer gran punto o tercer gran verdad que este pasaje nos enseña. El buen pastor reúne a sus ovejas y las guarda para siempre. ¿Qué hace el buen pastor con sus ovejas, hermanos? Las reúne y las guarda para siempre. Así que después de Jesús hablar de que conoce a sus ovejas y tener esa relación tan íntima y personal con sus ovejas, Jesús ahora introduce una verdad que amplía la perspectiva que nosotros debemos de tener acerca del redil del Señor. Dice en el versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. La conversación de Jesús hasta este momento, todo lo que Él ha explicado ha estado centrado, digamos así, y relacionado principalmente
con el pueblo de Israel. Pero ahora Jesús anuncia que su obra no va a estar limitado a una sola nación. Él dice en ese versículo 16, hay otras ovejas que no son de este redil, que todavía no pertenecen, digamos así, al redil, y que Cristo tiene que traerlas y que Cristo las va a traer a su redil. Y aquí, mis amados hermanos, lo que nosotros estamos encontrando o lo que nosotros podemos ver es que Jesús está hablando de la expansión del evangelio hacia las demás naciones. Porque, hermanos, a fuerza de ser sincero, Jesús no solamente vino a salvar a un grupo de personas en particular de una nacionalidad específica. Él vino, hermanos, para reunir para sí mismo un pueblo de todas las naciones, de todos los pueblos y de todas las lenguas. Y esto nos recuerda una verdad sumamente esencial, hermanos, que la salvación pertenece al Señor. ¿A quién pertenece la salvación? Al Señor. Pero Dios ha determinado reunir a sus ovejas por medio del anuncio del evangelio. Mire lo que dice en el versículo 16. Cristo dice, aquellas también debo traer. ¿Qué dice? Aquellas también debo traer. Ellas tienen que escuchar el mensaje. Hay un propósito divino, hermanos, detrás de la obra de Cristo, porque Cristo sabe quiénes son sus ovejas y tiene el propósito seguro de cumplir, de traerlas hacia Él. Y la respuesta de las ovejas, ¿cuál va a ser? Bueno, que ellos van a escuchar la voz de su Señor y le van a seguir. Hermanos, y este es un tema que se repite una vez más, ya lo hemos visto en versículos anteriores, por lo tanto no voy a entrar en más detalle. Pero cuando el evangelio, hermanos, cuando nosotros anunciamos el evangelio, es Cristo llamando a sus ovejas por medio de su palabra. Eso es lo que nosotros hacemos con el evangelio. Aquellos que pertenecen a Él, cuando escuchan la voz de su pastor, vienen a Él con fe. ¿Qué dice Hechos capítulo 2, si no mal recuerdo, versículo 47, que el Señor añadía a la iglesia aquellos que habían de ser salvos? Pero ¿a través de qué las añadía? ¿Qué hacían los apóstoles? ¿Qué hacían los discípulos? Predicar el evangelio. Ser fieles a predicar el evangelio, hermano. Esto es lo que en nosotros debe de producir una gran seguridad y confianza a la hora de presentar el evangelio. Porque no depende de nosotros, depende del Señor. Lo que depende de nosotros es la fidelidad a predicar la palabra del Señor. La palabra del buen pastor, con fidelidad. Porque nosotros no sabemos quiénes son las ovejas. Ni tampoco nuestro propósito es ir y averiguar quiénes son las ovejas para eso preguntarles. No, mis amados hermanos, tu responsabilidad y mi responsabilidad no es descubrir esas ovejas, quiénes son, no. Sino nuestra responsabilidad es proclamar fielmente el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué va a pasar con esas ovejas? Mire lo que dice una vez más el versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer. ¿Y qué dice? Y oirán mi voz. Y le seguirán. Hermanos, nosotros predicamos a Cristo porque sabemos que Él está reuniendo un pueblo. ¿Cuántos pueblos? Un pueblo. Y este pueblo es su pueblo. Y mire, el propósito, si nosotros queremos llamarle así, está en el final de ese versículo. Oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Ahí no van a haber muchos pueblos, no van a haber muchos rebaños separados por color, por altura, por peso, nacionalidad, etnia, cultura, condición social. No, hermano, un solo rebaño, un solo pastor, Cristo siendo el pastor de su pueblo. Y hermano, nosotros tenemos una evidencia clara de lo que Cristo va a hacer en ese momento final. La iglesia es una expresión clara de eso que Cristo está haciendo. ¿Por qué digo eso, hermano?
Porque aquí no todos somos iguales, ¿o sí? No todos pensamos igual, ¿o sí? No todos nos gustan las mismas comidas, ¿o sí? Tenemos diferencias. Pero ¿sabe qué sí tenemos en común? Que somos pueblo de un mismo Señor. Y eso es más que suficiente para estar unidos. Nuestra unidad, hermano, no se basa en que seamos iguales o que nos guste lo mismo. No, nuestra unidad está basada en que tenemos el mismo pastor. Ustedes y yo tenemos el mismo pastor. Por eso es que Jesús continúa hablando acerca de su obra y llega nuevamente al centro de todo su pasaje en el versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Esto es, hermanos, extraordinario, porque Jesús no solamente dice que va a morir, Él dice que pone su vida, ¿para qué? Para volverla a tomar. Ustedes están viendo ahí dos cosas, hermanos. Están viendo, sí, la cruz y su muerte, pero también están viendo ¿qué cosa? La resurrección de Cristo. Él está diciendo, yo pongo mi vida, pero yo mismo la vuelvo a tomar. Para volverla a tomar, como dice el versículo. La muerte, hermanos, no tiene la última palabra. Y de hecho, fíjense que en el versículo 18, para evitar cualquier malentendido acerca de su muerte, Jesús dice, ¿qué dice, hermanos? Léanlo ustedes, por favor. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por si alguien duda, no, es que yo creo que lo mató Pilato, lo mataron los soldados. De hecho, mire, voy a decir lo siguiente. Los líderes religiosos van a tener responsabilidad por su pecado. Judas lo traicionó, va a tener responsabilidad por su pecado. Pilato lo entregó, va a tener responsabilidad por su pecado. Los soldados lo crucificaron, van a tener responsabilidad por su pecado. Hermano, pero detrás de todas estas personas y detrás de todos los acontecimientos que sucedieron para llevar a Cristo a la cruz, había y estaba el propósito soberano de Dios. ¿Se comprende eso que acabo de decir, hermanos? Si bien es cierto, los soldados lo clavaron en la cruz, pero había un plan perfecto cumpliéndose detrás de todo eso. Jesús, hermano, fue a la cruz porque quiso hacerlo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, dice el versículo 18. ¿Y qué dice al final de ese versículo 18? Este mandamiento recibí de mi Padre. Hermanos, y aquí vemos nosotros una vez más el corazón del evangelio, porque el buen pastor muere por sus ovejas, pero el buen pastor también resucita por sus ovejas. ¿Qué hubiera pasado si Cristo solo hubiera muerto y no hubiera resucitado? ¿No tendríamos esperanza de resurrección? Hermanos, pero Él venció la muerte. La tumba está vacía. El buen pastor resucitó por sus ovejas. Por eso, hermanos, es que nosotros decimos que nuestra salvación descansa en una obra perfecta y completa. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nuestros pecados. Pero Cristo también resucitó para nuestra justificación. Y hermanos, y Cristo vive para siempre por los siglos de los siglos como tu Salvador y como mi Salvador. Como el único mediador entre Dios y los hombres. Hermanos, nuestro pastor está vivo. Él no está muerto. Y porque Él vive, tú y yo podemos confiar de que ninguna de sus ovejas quedará perdida. Todas serán salvadas. Todas sus ovejas alcanzarán salvación. Él conoce sus ovejas, Él llama a sus ovejas, Él reúne sus ovejas, Él da su vida por sus ovejas. Por eso, hermanos, como iglesia, debemos de tomar en serio nuestra responsabilidad de escuchar la voz del buen pastor, pero también de anunciarla a otros. Hermanos, ustedes no me van a dejar mentir.
Hay muchas personas que todavía necesitan escuchar la voz del buen pastor. Muchos. Y entre ellos, familiares nuestros. Muchas personas necesitan escuchar el Evangelio de Cristo. Tú y yo no sabemos si en medio de ellos están esas otras ovejas de las cuales Cristo está hablando aquí. Tu deber y mi deber es anunciarles el Evangelio con fidelidad. Confiando, hermanos, en que la salvación es del Señor. Hasta aquí, hermanos, nosotros hemos contemplado 3 verdades que nos muestran la grandeza de nuestro pastor. Primero, que el buen pastor entrega su vida por sus ovejas. Segundo, que el buen pastor conoce a sus ovejas y sus ovejas conocen su voz. Tercero, el buen pastor reúne a sus ovejas y las guarda para siempre. Todo esto, hermanos, nos lleva a preguntarnos, ¿quién es nuestro pastor? Porque, hermanos, conocer simplemente estas verdades acerca de Jesús no es suficiente. Este pasaje nos hace un llamado también a confiar completamente en Él, a escuchar su voz, a descansar en su cuidado. Y al llegar, hermanos, al final de este pasaje, nosotros podemos comprender que Jesús escoge esta imagen del pastor y sus ovejas para describir esa relación que Él tiene con nosotros, como su pueblo. Porque Él no solamente dice que es un buen pastor, no, Él dice, yo soy el buen pastor, único buen pastor. Y mire, hermano, a raíz de ese versículo y escuchando, para aquellos que conocen a R.C. Sproul, Sproul dice unas palabras predicando este versículo y dice lo siguiente a su iglesia. Le digo a mi congregación que ellos son las ovejas de Dios. Yo no las poseo, no me pertenecen, sino que Cristo es su pastor. Lo mejor que pueden esperar de mí, dice Sproul, es que seré un buen asalariado. Pero eso es todo lo que puedo llegar a ser, un asalariado. Por eso les digo, y esto yo se lo repito para ustedes, hermanos, no me miren a mí, sino a Cristo, que es su buen pastor, aquel que nunca los abandonará, aquel que nunca les fallará. Él es el buen pastor. Por eso, hermanos, la pregunta de este pasaje y la gran pregunta que este pasaje nos deja es, ¿pertenecemos realmente a este buen pastor? Recuerde una vez más, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Una vez más, ellas escuchan su voz. ¿Y qué hacen, hermanos? Le siguen. Mire, mucha gente dice por ahí, no, es que viera que el pastor hace esto y lo otro, ¿y por qué yo no lo voy a hacer? Hermano, es que usted no mira al pastor. Mire a Cristo. No, es que viera que el líder hace esto y hace lo otro. Hermano, no mire al líder. No mire al hermano que tiene a la par. Mire a Cristo. Él es el buen pastor. Cuando la palabra del buen pastor nos confronta, ¿qué debemos hacer nosotros? Escucharla. Cuando la palabra del buen pastor nos llama al arrepentimiento, ¿qué debemos hacer? Responder con arrepentimiento. Cuando la palabra del buen pastor nos llama a obedecer, ¿qué debemos hacer? Obedecer. Cuando la palabra del buen pastor nos dice que confiemos en Él en medio de las dificultades, ¿qué debemos hacer? Confiar en Él. Porque nuestro pastor, hermanos, no nos abandona. Y esta es una de las mayores fuentes de consuelo para el creyente. Que tu seguridad no depende, hermanos, de que nosotros seamos ovejas perfectas. Depende de que tenemos un pastor perfecto. Él es el perfecto. Hermano, nosotros somos débiles, pero Él es fuerte.
Nosotros podemos tropezar 1,000 veces, pero Él permanece en pie. Él permanece firme. Él permanece fiel. Nosotros podemos atravesar valles oscuros y sentir la aflicción, la desesperación, hermano, pero Él continúa caminando con nosotros. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué dice el salmista, hermanos? Amén. Hermanos, y aunque llegue el último enemigo, ¿quién es el último enemigo? La muerte. Nuestro pecado fue pagado en la cruz y nuestro buen pastor ya venció también la muerte. Hermanos, por eso tú y yo podemos descansar en Cristo. El buen pastor murió por sus ovejas, pero también resucitó por ellas. Hermano, porque Él vive, nuestra esperanza no depende de las circunstancias de esta vida. Hay aflicciones, hay dolor, hay enfermedad, hay luchas, hay cargas que los hermanos de la iglesia no conocen, que yo estoy llevando. Hermano, Cristo las conoce. Él te conoce. Él sabe tu sufrimiento. Él ha visto tus lágrimas durante tus noches de desvelo, de angustia. Por lo tanto, hermano, tu esperanza no debe de estar en ningún hombre, sino en aquel que tiene poder para sostenerte. Aquel que da su vida y que tiene poder para volverla a tomar. Y quiero terminar con esto, hermanos. Ya mencioné algo de Spurgeon, pero quiero leer algo que leí hace varios años de él. Spurgeon, para los que no saben, es un predicador de los años 1800, siglo XIX. Y se conoce o es conocido como el príncipe de los predicadores. Un predicador excepcional. Nombre con el cual yo creo que él no estaría de acuerdo que se lo dijeran, pero así se le conoce, el príncipe de los predicadores. Y dice lo siguiente. Dicen que Spurgeon caminaba por Londres como un gigante espiritual, un hombre imparable, con una voz que estremecía auditorios enteros, una fe que parecía de hierro. Pero hay un episodio que pocos conocen, un episodio que revela no al héroe, sino al hombre quebrantado que necesitaba a Cristo tanto como nosotros. Era una tarde gris. Spurgeon llevaba semanas sumergido en una gran depresión, una depresión tan profunda que apenas podía levantarse de la cama. El dolor físico, las críticas despiadadas, la opresión y la presión de pastorear miles de almas lo estaban aplastando. Aquella mañana ni siquiera había podido orar. Su alma estaba silenciosa y vacía. Ese día, Spurgeon decidió dar un pequeño paseo para despejar su mente. Caminaba, dice, encorvado, con los ojos puestos en el suelo, preguntándose si Dios todavía podía usar a un hombre tan cansado, tan enfermo y tan roto. En su caminar, pasó junto a una simple casa. Y desde el interior, una mujer totalmente desconocida, sin saber quién estaba fuera de su casa, comenzó a leer en voz alta a sus hijos, diciendo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Spurgeon se detuvo. Aquellas palabras lo atravesaron como un relámpago. La mujer nunca vio a Spurgeon. Los niños a los cuales la madre les leía este pasaje nunca supieron quién estaba del otro lado de la pared. Pero Dios sí sabía. Spurgeon, el predicador de multitudes, apoyó su espalda contra la fachada de aquella casa y comenzó a llorar. Comenzó a llorar como un niño. Las lágrimas caían sin freno y
Y ese texto que él había predicado tantas veces, sonó ese día por primera vez para su propio corazón cansado. Y Spurgeon susurró: Señor, todavía soy una de tus ovejas y todavía sigo en tu mano. Hermanos, miren, nosotros podemos predicar 1000 sermones, pero solo cuando el Señor usa su palabra de verdad, llega a lo más profundo de nuestros corazones. Spurgeon probablemente había predicado este pasaje unas 100 veces, pero leído por una madre para sus hijos resultó tan impactante que él entendió que seguía siendo una oveja. Hermano, si hoy tú estás cansado, o si hoy sientes que estás al borde del abismo, el Señor sigue siendo tu buen pastor. Y tú sigues estando en su mano. Y de su mano nadie te puede arrebatar. Solo en Él estás seguro. Y quizá esta semana que pasó o esta semana que estamos iniciando, vas a enfrentar cansancio, vas a enfrentar incertidumbres, vas a enfrentar la toma de difíciles decisiones o momentos de temor, de angustia, de desespero. Pero recuerda, mi amado hermano, no estás solo, tienes al buen pastor de tu lado. No estás abandonado, no estás caminando sin dirección, estás escuchando y siguiendo la voz del buen pastor. Hermano, recuerda que tienes un buen pastor que te conoce, que te ama, que dio su vida por ti y que nos lleva con total seguridad a la vida eterna. Por eso, hermanos, escucha su voz, sigue sus pasos y descansa en su cuidado eterno. Y si tú permaneces fiel y perteneces al redil del Señor, puedes decir confiadamente, mi amado hermano, las palabras del salmista. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Hermano, esa es nuestra esperanza. Cristo es nuestro buen pastor y en Él, solo en Él, estamos seguros. Vamos a orar.